sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, hoy tengo la grata oportunidad de poder dialogar con un guatemalteco que ha tenido toda una vida de compromiso con este país. Sandino Asturias, él es del Centro de Estudios de Guatemala, que nos ha dado esta oportunidad. Yo quiero que escuchemos, que reflexionemos y que tomemos la decisión de las cosas que acá decimos, si a ustedes les afectan o no les afectan, cuál es el camino mejor para este país. Sandino, de nuevo, muchas gracias. Yo quisiera que empezáramos. ¿Cuál es el panorama que ves en este momento en el país? Mira, el panorama se puede definir, seguimos en una crisis política sostenida, seguimos acumulando una crisis económica en la cual las élites impusieron un modelo económico que fracasó. Y tenemos también la gran oportunidad de transformar el país de fondo. Creo que independientemente de los procesos electorales, independientemente de los resultados últimos, el país definitivamente necesita ser transformado, necesita cambiar. Y para cambiar y transformarse también tiene que tener actores sociales principales que se planteen este proceso de transformación. El fracaso del modelo económico es evidente. No por gusto seguimos siendo uno de los países más desiguales de América Latina. No por gusto seguimos acumulando una pobreza de casi el 60%. No por gusto tenemos más de 4 millones de migrantes en Estados Unidos. Estos son indicadores claros de que el país no funciona, ¿verdad? No funciona y las élites han optado por un camino equivocado, como fue la imposición del modelo económico, como fue la imposición del modelo político. Han optado por forzar el sistema, forzar a la sociedad a que se aguante porque ellos van a tener grandes ganancias y utilidades y no les interesa ni la gobernanza, ni la estabilidad del país, ni un proyecto estratégico de largo plazo. Pero aquí no hay una distorsión, digamos, de la realidad del país, porque con todos estos elementos que has mencionado, al final también este sector privado también se va a ver afectado, porque si aumenta la pobreza, el poder adquisitivo, la gente desaparece, pues la riqueza de ellos también va a sufrir, digamos. Sí, o sea, lamentablemente nuestra élite económica no ha visto que el cambio de modelo hacia un modelo de desarrollo real y hacia las oportunidades a la sociedad, hacia la justicia, hacia el modelo económico incluyente, les beneficiaría más, ¿verdad? Y creo que es la gran experiencia de poder tener políticas nacionalistas como fue Arévalo y Arbenz en Guatemala. O sea, un ejemplo de proyectos desarrollistas de desarrollo nacional, nacionalistas, que tuvieron un impacto que todavía lo tenemos. Lamentablemente, las élites tienen poca visión de corto plazo, ganancia inmediata, mucha ilegalidad para obtener la riqueza. Y por eso hemos entrado en una dinámica que lo decíamos desde el momento de esta oportunidad que tuvo el Estado para tener una justicia independiente y un avance democrático, es que hemos aprendido, y lo dijo ayer Miguel Ángel, que los que tienen el poder necesitan impunidad. Esa lógica de poder, impunidad, es lo que distorsiona totalmente el desarrollo democrático, el desarrollo económico y el desarrollo de la justicia en un país democrático.
Entonces están sacrificando la democracia, están sacrificando la economía, porque por supuesto que si entendieran un poco mejor que el desarrollo del país, el desarrollo del ejercicio laboral, el ejercicio de los derechos fundamentales, los beneficia también a ellos, ¿verdad? Si tuvieran esa visión de Estado, esa visión de nación, pues estaríamos en otro lugar, ¿verdad? Lamentablemente no es así. Y lamentablemente también su poca visión ha hecho que esta crisis se profundice y se haga permanente. O sea, estamos frente a un modelo impuesto hace 25 años, fracasado completamente, el modelo extractivista, monocultivista y energético que se plantearon las élites hace 25 años, fracasó. Si hoy tenemos 4 millones de migrantes nuevos, si hoy tenemos más pobreza, si hoy tenemos más desigualdad social, es el principal indicador de que el modelo fracasó. Ahora, este país ha estado permanentemente sostenido en las luchas sociales. O sea, no es un país que esté esperando que la élite económica o la élite política le resuelva sus problemas. Ese ha sido y es la esencia de lo bueno que tiene este país, que lo tuvo en el 44, el 54, que lo ha tenido en las luchas revolucionarias, que lo tuvo en los acuerdos de paz. Grandes oportunidades históricas siempre ha sido a partir de las luchas y demandas sociales. Nunca hemos tenido una élite que dirija un proyecto de desarrollo incluyente, nunca lo hemos tenido, y tampoco hemos tenido grandes gobiernos que produzcan procesos de transformación importantes. Entonces, es una sociedad que se ha acostumbrado a que cada cosa que va a conseguir va a ser luchando. Y en eso estamos. O sea, creo que hay que tener la claridad de que no podemos esperar de las élites económicas o las élites políticas grandes procesos de transformación porque no está en su formación. Ellos, como dueños de la finca, administraron la finca a su antojo y lo único que quieren es impunidad para el ejercicio del poder, ya sea para la corrupción o ya sea para optimizar sus riquezas. Entonces, esta sociedad, este país se acostumbró a que siempre cada proceso de avance es producto de las luchas sociales. 2015 fue un paréntesis de esa lucha social, fue un paréntesis que amenazó de alguna manera a ese status quo, a esa élite económica y política, y se asustaron. Y por eso es que estamos en la condición de hoy. Están tratando de volver a poner el control y el orden que tuvieron antes de 2015, o sea, esa lógica de ese control del Estado a su beneficio, sin embargo, con una sociedad que cambió, con una sociedad que vive en paz y sigue viviendo en paz, una sociedad que se organizó, una sociedad que ejecutó sus derechos, una sociedad que aprendió que las instituciones de justicia podrían beneficiarlos, que aprendió a que sí puede haber independencia de poderes, que aprendió que además en la presión social logramos avances importantes legislativos o logramos antejuiciar a un presidente que tenía la mayoría en el Congreso, gracias a la presión social. Entonces, es una sociedad que en base a sus luchas, en base a sus reivindicaciones, a su organización, a sus respuestas a esta élite atrasada, es que se ha logrado avanzar. Entonces, esta ofensiva que tienen ellos actualmente por tratar de recuperar sus espacios de poder, sus espacios de influencia, el control del sistema de justicia, es temporal.
Y eso es lo que nunca piensan y creen que no tiene consecuencias lo que hace. Es temporal hasta que la sociedad les diga hasta aquí. Y va a haber un primer momento del hasta aquí que va a ser en el próximo proceso electoral. Porque la gente está harta, el modelo político, el modelo económico colapsó y no hay manera de que ellos nos impongan y nos sigan imponiendo su receta. Porque la sociedad aprendió, la sociedad es consciente, la sociedad es crítica, no vemos a nadie complacido con lo que está pasando en el país, no vemos que el debilitamiento del sistema de justicia, la cooptación, tenga felices a algunas mayorías, todo lo contrario, lo que vemos es cada vez más enojo, más hartazgo, más inconformidad con lo que está pasando y por lo tanto no es sostenible. Y por eso digo, esta ofensiva en la cual estamos hoy es una ofensiva temporal que en la medida que la sociedad siga reaccionando y va a reaccionar en el proceso electoral, entonces tendrán las consecuencias para volver a rectificar o una nueva élite política que pueda darle solución al país que vivimos, al país ingobernable, al país sin futuro, al país sin proyecto, tener un liderazgo y unas nuevas élites que le puedan dar rumbo al país. El país anda sin rumbo. Sin embargo, en Guatemala yo veo y cada vez veo más gente comprometida, gente decidida, gente con mucha claridad de hacia dónde podemos caminar. Lo que la sociedad en general sabe es dónde no queremos caminar y es en el rumbo que nos llevan hoy. Ahí yo veo un consenso general de la gente no quiere seguir así. Hacia dónde podamos, qué capacidad tengamos de concertar movimientos sociales, fuerzas progresistas, bueno, eso lo irá dando a la madurez de los movimientos, pero que van a pasar cosas, que están pasando cosas y que van a seguir pasando cosas porque no es sostenible seguir en la ruta que nos han trazado las élites. Esto contrasta mucho con lo que se escucha como el otro mensaje, ¿verdad? Que es una sociedad apática, que a nada importa, que como no llenamos las plazas, entonces solo somos observadores pasivos. ¿Qué opinas de esto? Mira, les ha funcionado bien una narrativa a la cual yo rechazo totalmente. La narrativa es, ya cooptamos todo, no hay nada que hacer. ¿Sí? Eso que a veces lo repetimos nosotros mismos de manera frecuente, es algo en lo cual tenemos que convencernos que justamente porque están tratando de cooptar todas las instituciones, es que hay mucho que hacer. O sea, hay que cambiar la lógica de cómo enfrentamos las dificultades y los problemas. Que hay dificultades y que hay problemas, no hay duda. Que hemos vivido siempre en dificultades y problemas, también no hay duda. Pero que el guatemalteco se ha levantado y se ha organizado y ha podido poner en jaque al sistema en el 2015, tampoco hay duda. Es decir, no siempre las movilizaciones sociales son el reflejo de las luchas sociales o del sentimiento social. La gente en general está harta, la gente está indignada, la gente está harta de todo lo que se hace todos los días. De eso no hay duda. Que hacia dónde podamos ir caminando para ir transformando el país o cómo podemos ir transformando, esas son cosas que se irán definiendo en el camino. Pero algo que veo como generalizado es que nadie quiere seguir como estamos. Nadie. Nadie quiere seguir que este proceso se vaya profundizando y que estas élites económicas y políticas se arraiguen
y sigan haciendo lo que quieren con el país. Eso yo lo veo unánime, excepto el grupito que está teniendo las ganancias coyunturales alrededor de estas élites. Yo no veo una sociedad que esté a gusto o esté tranquila o esté aceptando lo que pasa en el país. Entonces, efectivamente hay algunas narrativas desmovilizadoras, como ya no hay nada que hacer o ya todo lo cooptaron, incluso electoralmente. Digo, no, al revés. El hecho de que ellos estén tratando de cooptar todo lo que pueden es la alarma que nos tiene que llevar para reaccionar, organizarnos y más que nunca no dejarlos que cumplan sus objetivos. Por eso digo, hay un momento político electoral importante el próximo año que va a ser el primer reflejo de lo mal que están. Que de hecho, cuando uno analiza algunos eventos, ¿por qué ahora quieren cambiar la Corte? Porque saben que ya no van a tener esa correlación de fuerza en el próximo Congreso. Entonces mejor, ahora estoy cómodo con la alianza que tengo para elegir Corte, porque ahora todavía tengo la alianza y me urge, porque ya me voy a pelear con todos. Antes de un mes, esto va todos contra todos. En cambio, en un año y medio más, con otra elección, con otro Congreso, con otra correlación de fuerza, ya no tengo esas capacidades. Entonces, es muy pragmático, pero también indica que ellos saben que no les va a ir bien, que no van a tener mayorías, que va a haber fuerzas que van a irrumpir y les van a quitar poder. Entonces, sí me parece que es lo que nos debe motivar. O sea, al final, no ser apáticos, preocuparnos, saber que el momento electoral va a ser uno de los juegos de disputa del poder político, que hay que cambiar la correlación de fuerzas, que hay que reducirles el poder para que no lo sigan dilapidando como lo están haciendo, sino empezar a construir procesos sociales y democráticos que vayan cambiando el país. Y creo que están las condiciones dadas para avanzar en ese proceso de transformación del país. En este tema, a mí hay algo que me preocupa y es el rumor que cada vez se va extendiendo más de un fraude electoral, porque este argumento lo que hace es que mucha gente pueda decir, bueno, entonces ¿para qué voy a votar? Y no nos damos cuenta que este es un argumento que puede usar la derecha. Exactamente. Por eso es la otra narrativa. O sea, ya coparon todo, no hay nada que hacer, o las elecciones ya están arregladas. Vuelvo el otro argumento desmovilizador. O sea, al contrario. Primero, no los vamos a dejar. Hay suficiente auditoría social, observatorios electorales, va a venir delegación de la Unión Europea, de la OEA, de todo el mundo a investigar estas elecciones. No pueden hacer lo que soñarían, que es un fraude, que sería la única manera de seguir sosteniendo el poder. Pero también la narrativa es desmovilizadora. Entonces, me parece por eso relevante entender que las elecciones es un momento de disputa del poder político. En ese momento se disputa el poder político. Si queremos empezar a cambiar el país, tenemos que cambiar esa correlación de fuerzas. Y tenemos que apostar a otros actores más vinculados con la sociedad, más progresistas, y menos a seguir apostando a la derecha corrupta de siempre, que nos ha tenido como nos tiene. Entonces, creo que va a ser un momento importante para el hartazgo de la gente, motivarlo, primero, la participación, segundo, a un voto más razonado, porque la élite empezó a entender que algo hacía bien el guatemalteco, sacar a patadas al gobierno de turno. Y tenemos toda la experiencia democrática, a 4 años sacamos a patadas al gobierno de turno. Pero
la élite se dio cuenta de eso, entonces apostaba al próximo. Financia al que va a quedar después, cambios para que nada cambie. Eso fue su lógica. Parece que el actual proyecto político no quiere eso. Y vienen las fricciones. O sea, entonces, si no va a ser el próximo que yo quiero y al que apuesta el poder económico, entonces, ¿cómo así? No, yo me quiero quedar. Y ahí vienen las tensiones y las fricciones. Pero al final de cuentas, entender que el momento electoral es el momento de la disputa del poder político y la oportunidad de cambiar la correlación de fuerzas es clave. Es clave entender que aunque no nos guste, aunque creamos que está amañado, aunque intenten hacer fraude, aunque lo que sea, siempre será un momento y una oportunidad de cambiar. Y me parece que esa tiene que ser también un momento de esperanza, que la gente vea que pueden cambiar las cosas y que está en sus manos poderlo hacer. Que van a venir a comprarnos el voto, que van a venir, ya la gente también ya aprendió eso. O sea, el gobierno está presupuestando que con toda la plata que va a regalar y con todos los tinacos y todas las láminas, es suficiente. Y no han aprendido las elecciones anteriores. O sea, regalaron todo, la gente recibe los regalos y vota por quien quiera. Entonces, también la sociedad es más consciente para enfrentar esas lógicas de elecciones amañadas, compradas, el voto comprado. Creo que la sociedad también va evolucionando. Entonces, el desafío que tenemos es cómo transformar esa oportunidad de disputa del poder político como una oportunidad de cambio, como una oportunidad real, como una oportunidad de transformación. Y creo que eso es el desafío y la oportunidad que tenemos como sociedad. La salida del juez Miguel Ángel Gálvez dentro de todo este panorama, ¿qué rol está desempeñando en el sentido de cómo lo recibe la sociedad al ver que operadores de justicia tienen que salir de este país huyendo? Mira, yo creo que el juez Gálvez es la representación de la justicia en su máxima expresión. Y también es evidente que las acciones contra el juez Miguel Ángel Gálvez tienen un fin, algunos específicos, otros de carácter simbólico y otros por la simple intentos de impunidad. Es decir, el juez Gálvez es símbolo porque es tal vez el único juez que le ha tocado crímenes de la guerra, le ha tocado narcotráfico, le ha tocado políticos corruptos y le ha tocado empresarios corruptos. O sea, creo que él simboliza la podredumbre del sistema, el hombre honesto, honrado, que impartió en lo que creyó que fue la justicia. Esto para la sociedad guatemalteca que admira al juez Gálvez y tiene una gran admiración por él, lo único que está poniendo es más líneas a esta degradación de sistema que tenemos. O sea, la gente, así como no tengo que comer, así que solo tengo que emigrar, así como no tengo trabajo digno, así como no tengo empleo, así como los partidos no me representan, la élite económica menos. O sea, ese desencanto nacional, esta es otra muestra del desencanto nacional. Pero al mismo tiempo, el juez Gálvez con su valentía, con su posición desde afuera ahora, es también una garantía del buen guatemalteco que va a ser parte del proceso de cambio del país. O sea, él junto a otros es el ejemplo de las personas que tienen que dirigir este país. Y más temprano que tarde eso va a pasar. O sea,
creer las élites que vengarse del juez Gálvez va a tener una consecuencia permanente o que eso va a ser definitivo, es que no entienden este país. Y creo que no lo entienden. Creer que esa venganza personal contra un juez honorable les va a dar algún rédito político, económico o una estrellita dentro de todas las estructuras criminales del país, pues eso será en la medida de que esta coyuntura la vamos a ir transformando y va a cambiar. Y va a cambiar el ciclo y vamos a darle vuelta a ese ciclo a favor de la gente. Porque al final de cuentas un Estado democrático se consolida cuando la gente cree en ese Estado democrático. Hoy tenemos a la gente que no cree en este Estado democrático, no cree en estas condiciones, no cree en estos gobiernos, no cree en estos partidos, no cree en este Congreso, no cree en las instituciones de justicia. Pero la gente no se va a quedar a conformarse con ese estado de situación. Entonces Miguel Ángel es otro caso más, como Erika, como otros emblemáticos operadores de justicia, en los cuales simplemente la estructura criminal que está actuando contra ellos, porque es una estructura criminal, ha tenido una coyuntura para avanzar, pero es totalmente temporal y coyuntural. No es y no puede ser de ninguna manera algo permanente porque el país no acepta este tipo de condiciones. La sociedad evolucionó. Si uno hace los recuentos del apoyo social que tenía la CICIG, el apoyo que tiene el juez Gálvez, el apoyo que tiene Erika Ifán, son referentes de arriba del 80% de la población. Entonces, a pesar de eso, ¿lo vamos a atacar? ¿Cuál es la consecuencia política y social de esos errores? Porque además son errores. Porque al final de cuentas, una sociedad no es sostenible a punta de criminalización, a punta de persecución, a punta de venganza. Esa sociedad no es viable. Y eso lo está demostrando. Y eso el juez Gálvez muy pronto regresará siendo un referente del país. Además que estoy convencido que el papel que va a hacer el juez Gálvez desde afuera va a ser ayudar a transformar este país. O sea, tiene la autoridad, la visión para ser un actor de cambio del país. Y ojalá también lo sea en algún momento político y jurídico, porque son de esas personas valiosas para Guatemala, valiosas para el sistema democrático del país y que no los vamos a perder. O sea, al final el proyecto democrático de Guatemala los tiene que incluir a ellos. Y serán actores decisivos. Y los que hoy, la estructura criminal que hoy los persigue, serán los parias y serán los que tendrán que salir al exilio, lo que pasa es que no sé para dónde. Porque sus antiguos aliados les tienen cerradas las puertas. Entonces no sé para dónde se irán. Pero es una coyuntura de una temporalidad muy estrecha, porque ni la sociedad, ni la comunidad internacional, ni todos los procesos democráticos van a soportar, mantener un estado de cosas como lo que estamos viviendo. Cuando mencionas eso de que desde fuera, los guatemaltecos, no todos, pues, pero sí hay un grupo numeroso esperando una intervención del gobierno norteamericano para cambiar la situación de Guatemala. ¿Qué opinas sobre esto? Nunca he creído en el gobierno de Estados Unidos, cualquiera que sea su signo. Creo que los procesos de transformación van a salir de Guatemala y de los guatemaltecos y las guatemaltecas. Yo creo que Estados Unidos podrá tener algunas coincidencias en momentos coyunturales determinados, mejor que no apoyen a las estructuras criminales como lo hizo el gobierno pasado, mejor que estén apoyando causas nobles. Pero pensar de que nunca lo ha sido en la historia, ningún país del mundo ha mejorado a partir del apoyo de Estados Unidos, ninguno. Estados Unidos, esto es más que la lección histórica,
lo que defiende son sus intereses y no la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. Yo creo que es una falsa expectativa que a veces se generan por algunas opiniones que se van teniendo de algunos funcionarios y creemos y quisiéramos que Estados Unidos nos venga a resolver el problema. Nuestros problemas los vamos a arreglar nosotros, y si Estados Unidos contribuye a que los cambios que vamos a hacer los guatemaltecos sean parte del proceso, bienvenido. Y si no coinciden con sus intereses, lo lamentamos. Ya tenemos una historia y una experiencia con Estados Unidos, que son los que implantaron el modelo anticomunista regresivo que hoy tenemos. Estados Unidos es parte responsable de eso. La contrainsurgencia, Estados Unidos es parte de esa contrainsurgencia, que ha venido Bill Clinton a pedir perdón por las barbaridades que hicieron en nombre de la democracia, pues es parte de, mínimo, tienen que reconocer con quienes se aliaron en su momento. Pero al final de cuentas, Guatemala tiene que reconstruirse a partir de sus liderazgos, de sus actores sociales. Creo que el actor social indígena, las mujeres y los jóvenes van a cambiar este país. Yo eso no tengo la menor duda de eso. Y serán esos líderes jóvenes, mujeres y pueblos originarios quienes van a transformar este país. Porque son los sujetos y han sido los despreciados de esta sociedad y de este Estado que tenemos hoy. Y por lo tanto van a ser los sujetos de cambio y van a ser esas masas, cuando se movilicen los jóvenes, las mujeres y los pueblos originarios, van a darle vuelta al país. Y de eso no tengo la menor duda. Entonces, lo importante es entender que esta coyuntura tan adversa lo que requiere son esfuerzo, lucha, articulación, tener una visión de que el país siempre se ha movido a partir de las luchas y que no vamos a esperar ni que venga un gobierno santo ni que venga Estados Unidos a resolver nuestros problemas. Nuestros problemas los tenemos que resolver nosotros y nosotros tenemos que ser los actores del cambio. ¿Qué pensás que todavía este país sigue manejando el tema de que aquellos que no están de acuerdo con el sistema son comunistas? Bueno, es justamente lo que se implantó en el 54. O sea, ahora hay una reflexión hasta hacia la derecha continental de tratar de rescatar que el proyecto nacionalista, el proyecto que desarrolló Jacobo Arbenz no era comunista, pero se le etiquetó con toda la intención de generar una polarización y una falsa polarización ideológica para justificar su derrocamiento. Estamos en las mismas. O sea, es increíble que 60 años después siga siendo el mismo argumento de del derrocamiento de Arbenz, sigue siendo el argumento de que la justicia fue cooptada por los comunistas y que Miguel Ángel Gálvez es comunista y que todos los que se oponen a sus intereses son comunistas. Pareciera que estamos en el 54. O sea, no han desarrollado ni siquiera una nueva estrategia política. Son las mismas ideas de los viejos pensadores contrainsurgentes, represivos, retrógrados, que siguen repitiendo los mismos discursos. Entonces, creo que esa idea de la falsa polarización, que también es otra, de que lo que pasó fue que la izquierda y los comunistas estaban persiguiendo a la derecha honrada y que era una persecución ideológica, todo lo falso que fue ese argumento para buscar la falsa polarización ideológica. Lo mismo que está haciendo Bolsonaro, lo mismo que está haciendo toda la derecha latinoamericana, que no tiene argumentos para decir, es que la derecha ofrecemos un proyecto de desarrollo diferente, mejor, y no. O sea, tenemos que acudir a las retóricas viejas, cuando de comunistas no creo que queda en las estructuras ideológicas de pensamiento de los proyectos progresistas que están ganando y arrasando en América Latina,
pero es la retórica que le queda a la derecha recalcitrante. Todo lo que no es como ellos es comunista. Todo lo que no se acopla a sus intereses es comunista. Sigue siendo en Guatemala el mayor insulto ser comunista. Increíble, después de 70 años de haber salido de una constitución anticomunista, de un proyecto apoyado por Estados Unidos, un proyecto fascista, conservador, autoritario y anticomunista, y que esa marca queda subyacente en toda la estructura de poder, y siguen siendo las mismas retóricas de antaño, volver a seguir queriendo dividir al país en comunistas y anticomunistas, ¿verdad? Cuando esa es una retórica falsa, es una retórica que no tiene sustento político ni social, y que más bien aquí tendremos que hablar de democracia o dictadura, o de Estado de Derecho o autoritarismo. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hacemos esas falsedades de una falsa polarización, sobre todo en el tema de justicia? Entonces, creo que ahí se ve también la falsedad, lo pobre que tiene el discurso de la derecha, lo pobre que tienen para ofrecerle al país, ¿verdad? Y esta dicotomía falsa lo que los ha llevado es más bien a estructurar un proyecto autoritario, conservador, de extrema derecha, que no tiene futuro para el país. Este tema de las ideologías, ¿eso ya no existe? ¿O cómo le podemos explicar a nuestras audiencias? Porque escuchamos tanto, ya no hay ideologías. Por supuesto que hay ideologías, y tal vez más que nunca, ¿verdad? O sea, cuando entendemos las ideologías, la idea y el pensamiento para solucionar las cosas en el país. Entonces, cuando la ideología es el mercado, el negocio, la corrupción, esa es una ideología muy bien definida, y ellos la tienen muy clara. Y cuando hablamos de que el otro lado es Estado de Derecho, democracia, independencia de poderes, ¿eso es comunismo? No, eso es democracia. Entonces, la falsa dicotomía es también un argumento que tienen las élites para seguir reproduciendo el sistema y seguir teniendo un sistema fallido, un sistema que no funciona, un Estado que no responde a las mayorías, unas fuerzas políticas que tampoco están vinculadas a la sociedad, pero hay que mantenerse con esta falsa retórica. Entonces, sí me parece fundamental rescatar la verdadera manera de definir las ideologías. O sea, la ideología no es la dicotomía comunistas y anticomunistas. La ideología es cuál es la idea que tengo sobre lo que necesita este país. ¿Qué necesita este país? Menos privilegios, más trabajo, más oportunidades sociales, más inversión social. ¿Y eso en qué ideología está? La ideología progresista, en la ideología social, en la ideología revolucionaria, en esa ideología está. Ahora, ¿qué quieren los otros? Seguir lucrando con el Estado, quedarse con el Estado, ser megamillonarios, optimizar sus ganancias, que les importa el país, ni el Estado de Derecho, ni la democracia. Eso es una ideología. Y la tienen muy definida y muy clara. La arropan y tratan de construir la falsa dicotomía polarizante ideológica. Pero es una época de ideologías claras respecto al poder económico, al poder político, a la impunidad. Eso tiene claramente una conceptualización ideológica. Que en el otro lado seamos más dispersos ideológicamente, unos hablan del buen vivir, otros hablan de un Estado plurinacional, otros hablan de un Estado de Derecho, un Estado democrático, pero básicamente la ideología social, la ideología de los grupos progresistas también está muy definida, muy clara. Entonces, creo que sí hay que recuperar las ideologías,
Creo que sí hay que tener un posicionamiento ideológico frente a lo que está pasando. No se puede ser neutral también en esta situación del país. No podemos dejarlos que se queden con el país y hagan lo que quieran con él como si fuera su finca, como históricamente ha sido. Tenemos que construir un Estado democrático, un Estado de verdad, un Estado que defienda los intereses sociales, intereses nacionales de verdad, no para la corrupción, sino para beneficiar a la sociedad. Entonces, sí me parece importante rescatar el verdadero sentido de la ideología, porque eso de que ya no existen, de que ya no hay, que todos son iguales, que también es otra narrativa. No, es que todos son iguales, la izquierda y la derecha todos son iguales. No somos iguales. Porque eso desvirtúa el rol y justamente el pensamiento que pueda tener los movimientos sociales, los partidos progresistas, que tienen una ideología definida. Eso es lo que hay que rescatar para bien del país una ideología que necesita el país. ¿Cómo podemos cambiar eso de que los representantes de diversos sectores siempre se sienten víctimas y asumen ese papel de víctima? ¿Cómo podríamos cambiar un poco este pensamiento que se tiene? Es complejo, ¿verdad? Porque efectivamente hay una parte del guatemalteco tiene una vivencia como víctima, ¿verdad? Si tuvimos 200,000 muertos, 50,000 desaparecidos, si tenemos un Estado que no le preocupa el hambre, la desnutrición, la migración, y lo que le interesa son intereses particulares, me parece que siempre hay una parte de razón cuando nos colocamos en el sentido de víctimas. Sin embargo, me parece que también es una oportunidad de transformar esa rabia, ese dolor, el hecho de ser víctima en un efecto transformador. O sea, al final, una víctima debe reconocerse como sujeto de cambio y como sujeto de transformación, y no como una víctima que se inmoviliza y deja de hacer las cosas. Creo que lo más importante en un país de víctimas, en una sociedad de víctimas, víctimas del hambre, de los malos gobiernos, de la corrupción, todos somos víctimas, es la actitud frente a esos problemas. Entonces, creo que ahí es donde hay que transformar la rabia, el dolor, el odio que tenemos como víctima a procesos de transformación y lucha. Creo que tenemos que instalar un chip más positivo, más transformador, más organizador, más articulador, para que toda esa realidad que es vivida y que ha sido vivida, se vaya transformando en energía de transformación, energía de organización, energía y dejar un poco el papel de víctima o esa categorización que muchas veces nos hacen, es que es una sociedad víctima o solo se comportan como víctima, a una sociedad de luchadores, a una sociedad de transformadores. Y esto no es Guatemala, esto es cómo esa energía por las razones que a las cuales somos víctimas, estoy seguro que hoy podemos coincidir que Miguel Ángel Gálvez es una víctima, sin embargo, la actitud de él es una actitud de luchador y transformador. Lo que él va a hacer y lo que va a decidir y lo que va a hacer contribuir al proceso de transformación. Y ahí es donde me parece el ejemplo de una víctima que es víctima del sistema, es una víctima de persecución, es víctima de grupos criminales, pero esa energía la va a enfocar en transformar el país. Entonces, ese me parece que es también una oportunidad que tenemos de una sociedad de víctimas a una sociedad de luchadores.
Sandino, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo quisiera, si podés, no un mensaje, pues, pero sí, porque lo que me ha gustado mucho de este diálogo es encontrar a un hombre que no nos está lanzando mensajes de derrota, sino de esperanza, pero a través de la lucha, de no quedarnos callados, de seguir adelante, de asumir en determinado momento ese papel de víctima por todas las circunstancias que nos afectan, pero que no nos inmolemos de manera individual con ese sentimiento, sino que lo transformemos. Me gustaría que le dijeras a nuestras audiencias lo que pensás. Sí, mira, razones para ser víctimas y para ser pesimista, pues yo entiendo que hay muchas razones. Otro gobierno, cuarto gobierno de porquería y vamos a ir a otro peor. O sea, hay mucha desesperanza y creo que el sistema reproduce mucho eso, ¿verdad? Generar desesperanza, generar falta de cohesión social, falta de identidad nacional, ese es otro punto importante. ¿Por qué hoy no se estudia la historia? ¿Por qué no se glorifican nuestros referentes nacionales? Porque eso es lo que da identidad y unidad nacional. Y ellos saben que eso no quiere. Entonces, sí me parece que, por un lado, los que hemos sido privilegiados, yo me considero un privilegiado por la familia de la que vengo, por venir de una familia de luchadores, de transformadores, y haber tenido la oportunidad de estar fuera de Guatemala, pues me parece que eso, de alguna manera, ese privilegio se convierte en una responsabilidad con la sociedad, ¿verdad? Y esa responsabilidad con la sociedad es ayudar a que cada vez más gente que puede haber sido víctima se conviertan en ejes articuladores del cambio, de la transformación, de la lucha. Entender que este gobierno, el anterior, del anterior, nunca nos dieron nada. O sea, lo que hemos logrado como país lo hemos logrado a base de la lucha, a base de la organización, a base de plantarnos, a veces de movilizarnos. Y esa tiene que ser la lógica para un país como Guatemala. O sea, en Guatemala, la mejor manera de vivir en Guatemala es luchando por un mejor país. Y creo que eso, el día que las mayorías entiendan esa lógica, este país va a cambiar. Cuando entendamos que todos somos parte de un proceso de transformación y una lógica de cambio, el país va a cambiar. Tenemos que creérnoslo, que tenemos que saber que cada cosa que hacemos contribuye, pequeño, más grande, menos grande, cada uno hará su aporte, pero todos, esta sociedad de gente maravillosa, todos los días conozco gente buena, gente que quiere un mejor país, gente muy capaz, gente muy comprometida. Bueno, cuando tengamos la capacidad de articular eso y nos lo creamos, vamos a cambiar el país. Y esa creo que es como la gran posibilidad que tiene Guatemala en el corto plazo. Porque las élites han traicionado, han fracasado, este Estado no es viable, esta forma de gobernar no es viable, esta manera de generar riqueza a costa de lo que sea no es viable. Y bueno, el país tendrá y encontrará las maneras y esta sociedad para ser una buena sociedad que beneficie a la mayoría de guatemaltecos. Pues muchas gracias. Y a ustedes allá en casa también, muchas gracias. Y yo extiendo este agradecimiento a estas empresas que permiten que pueda llevar yo a guatemaltecos, que enriquezcan lo que ustedes como personas allá en casa pueden reflexionar, pueden ir aprendiendo de escuchar otras experiencias, porque acordémonos que hay muchísima desinformación que nos llega continuamente, hay información sesgada, interesada, que busca ocultar una realidad.
Entonces, a través de este programa a mí se me permite traer estas voces para que usted piense, para que usted tenga ese derecho de estar bien informado y que las decisiones que tome las tome en base a la realidad, no al engaño. Muchas gracias, reitero, y nos vemos la próxima semana. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.